Bueno, ustedes estuvieron recibiendo devoluciones, ¿sí? De los trabajos que fueron realizando. Ya están devueltos casi todos los trabajos del lenguaje, los trabajos de la última pregunta que les dejé, las últimas dos preguntas, de los currículum vitae y de los informes. Recuerden que esos trabajos, la entrega y aprobación de esos trabajos iban a pasar a ser como el primer trabajo práctico obligatorio de entrega y aprobación obligatorio para este taller, ¿sí? Así que ahí yo no les coloqué nota en los informes porque recuerdan ustedes que el profesor Mauro Aguilar, si yo no me equivoco, porque Mauro era en una carrera y otro profesor en otra carrera, también iban a hacer lectura y evaluación de esos trabajos, entonces yo no quiero colocar nota para que los profesores determinen, ¿sí? Charlemos y determinemos después esa cuestión. Entonces no hay nota, sí una devolución con que ya está bien, está aprobado, o hay que rehacer o hay que arreglar, ¿sí? En cuanto a los trabajos sobre el lenguaje, las devoluciones que les fui haciendo, así en general, vamos a hablar de lo general, ¿sí? De lo que se repitió. Hay algunos trabajos que tengo muy presentes, no viene el caso de decir de quiénes son, pero les voy a hacer las observaciones generales, ¿sí? En general, no digo que todos tengan la misma dificultad, observo muchos errores ortográficos, errores de acentuación. Ustedes saben que las reglas de acentuación, no hay problema por la demora, no hay problema, van llegando, así que se suman, no hay problema. Cuando yo no coloco una tilde que lleva la palabra, estoy generando un error, ¿sí? Ortográfico, porque la regla dice que la palabra lleva una tilde, lleva un acento escrito. Entonces son errores, ¿sí? Yo no me voy a poner pesada, digamos, como me podría poner estricta en el nivel secundario o en otra carrera de formación profesional, técnica o docente, de acuerdo al perfil, ¿sí? Que la carrera está marcando, pero sí se los voy a mencionar en muchos casos, porque ya era muchísimo, fui yo marcándoles, a mí me permite Google corregir de diferentes maneras. Ustedes habrán visto que a algunos se les tacha la palabra y dice por qué hay que cambiar o yo la escribí bien. En otros directamente la corregí y ustedes no van a ver que yo la corregí. Y en otros les saco el comentario hacia mi derecha, ¿sí? Ahí lo observan ustedes a esa corrección. Las correcciones que yo les hago es para que ustedes, si tienen que corregirlo, lo dejen hecho correctamente. Si el trabajo ya está aprobado, recuerden que aprueban de 6 a 10, está aprobado. Si tienen muchos errores ortográficos, corríjanlos. Si me lo quieren mostrar de nuevo, no hay problema, pero yo no lo voy a volver a corregir, o sea, ya está aprobado el trabajo. Además, ustedes tienen una forma de autocorrección porque tiene un corrector. Si a mí yo recibo el trabajo y veo todas las marcas, ¿sí? Y directamente ya con mi mouse me apoyo en esa palabra, ya me tira la palabra correcta, ¿sí? O la sugerencia, puedo omitir porque en el lenguaje depende de cómo nosotros estamos refiriéndonos a ciertos temas, puede ser que esa corrección sea adecuada o no.
lo va a resolver el que escribió el texto. Pero fíjense, estábamos hablando del lenguaje, estábamos hablando en un punto en particular, que fue el 4 del diálogo, el 3 y el 4, que fue el diálogo, y me escribieron 10 veces diálogo sin tilde, ¿sí? Entonces, sentémonos a reflexionar a ver qué fue eso, un descuido, ignorancia, no sé qué lleva tilde, pero el corrector, el texto me lo está marcando como un error, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y antes de mandarle el trabajo a mi profesor, profesora, revisar qué estoy mandando, ¿sí? Chequear qué mandé. Es lo que hacemos todos y debemos hacer como una ventaja, ¿no? De que eso que en algún momento el profesor va a corregir, va a revisar, bueno, ya tuvo un filtro que fue el mío. Se supone que yo chequeé la información que envié, ¿sí? Recuerden que cada trabajo tiene un recuperatorio, es decir, si yo devolví un trabajo y hay que rehacer todo, ¿sí? Que hay casos en que hay que rehacer todo. Bueno, cuando yo reciba ese trabajo nuevamente, si no cumple con las expectativas del 6, ya es un trabajo desaprobado, ¿sí? Desaprobado porque pasó por la primera entrega y por la segunda, que es el recuperatorio, y no se aprobó. Recuerden que el taller es requisito para aprobación del taller aprobar todos los trabajos prácticos, ¿sí? En esas preguntas que yo les envié, en esa pregunta que les propuse en la última clase, que no tenía fecha de entrega, sí, pero era algo bastante simple porque les va a servir a ustedes para lo que va a ser el trabajo final, que ya del que ya vamos a hablar. Es un insumo para que puedan realizar ese trabajo, ¿sí? Vamos paso a paso realizando un trabajo hoy, un trabajo mañana, para que llegado el momento de que yo les dé el temario del trabajo final, tenga la mitad del material conmigo. Entonces, yo en la lectura de esa información nueva que ustedes me comentaron, que hay información, en todo texto hay información que ya conozco e información nueva, ¿sí? Entonces, yo quería que ustedes reflexionen y piensen acerca de eso. Es muy difícil sentarme a transcribir un video, se habrán dado cuenta de eso, ¿sí? Es muy difícil. Son 25 minutos que en realidad yo puedo estar 3 días, 4 días, un mes analizando ese video y tengo material todavía para trabajar. Entonces, por eso les sugerí también con lápiz y papel en mano sentarme a pensar qué voy a decir, porque tengo que reformular, ¿sí? No puedo estar poniendo play, pausa. Entonces, implica una lectura, una escucha muy diferente y procesar rápidamente la información. En todas las devoluciones ustedes habrán visto que les llegó el 100%. Bueno, es el cumplimiento de la tarea, no va a ser eso una nota que voy a tener en cuenta para la nota final. ¿Está? Buenos días, Gabino. Buenas tardes, Gabino. ¿Se entiende, chicos? Entonces, la cuestión de las correcciones, eso es algo que ustedes tendrían que ir regulándose ya, porque ya estamos en otro nivel, ¿sí? Y también ver la posibilidad de que trabajamos con insumos informáticos que nos dan la opción de aprender a autocorregirnos. Entonces, si yo no utilizo esa herramienta, es como que estoy desperdiciando una posibilidad de aprendizaje también,
¿sí? Por ejemplo, yo sé que soy una vaga porque yo no limpio mi computadora, ¿sí? Tengo quien me lo haga, entonces no aprendo. Pero si yo necesitara hacerlo yo, no lo sé hacer y tengo todas las posibilidades de aprender. Bueno, eso es lo que veo como que está pasando. Tenemos que aprender a solucionar porque si ustedes se ponen a pensar cuántos años de alfabetización llevamos, ¿sí? Es como que la excusa de estaba apurado, estaba distraído, distraída, eh, ya, no. Además, si buscamos una coherencia entre ¿para qué hago el trabajo? ¿Para qué materia hago el trabajo? O sea, es como que me voy a cuidar un poco más, ¿sí? Esas cuestiones. Repito, no baje puntaje por eso, no me pongo en estricta en ese sentido, pero como es algo que sí me parece que se los tengo que decir yo, les hago esa observación, ¿sí? Los demás trabajos los voy leyendo, los estoy leyendo, solamente que a veces los leo desde el celular y desde el celular eh, no puedo hacer las correcciones, me lleva más tiempo habilitar las correcciones que quisiera hacerles, entonces lo dejo para después en la computadora. Aquellos que no tengo tantas sugerencias para hacerles, se las hago en un comentario aparte, pero hay algunos que necesito en ciertos lugares específicamente y desde el celular no puedo. Pero están leídos los resúmenes, está leído lo de las funciones del lenguaje, ¿sí? Así que ya les voy a hacer llegar las devoluciones de esos trabajos. En cuanto al video, ¿sí? ¿Qué me pueden...? Ay, Geraldine me dijo que tenía una duda, que me quería preguntar algo. Sí, Geraldine, ¿dónde anda? Sí, profe, yo te quería consultar por el trabajo que habíamos hecho y teníamos que hacer un mapa conceptual. Me habías pedido que lo vuelva a hacer. Yo lo hice, no me habías dado fecha, lo mando cuando ya lo tenga terminado solamente al mapa conceptual o tengo que mandarte con todo lo otro de trabajo. Cuando yo les pido que rehagan un punto o que completen un punto, por favor borren lo que está mal o lo que deberían arreglar y completen con lo que está correcto. No vuelvan a subirme otro archivo porque sucedió bueno, Tomás creo que fue, me subió otro archivo y yo no puedo estar mirando cuál es ahora. ¿Se entiende lo que les digo? Yo si tengo dos papeles, uno tiro y me quedo con el último, pero acá no puedo recordar el título porque además no titularon de la misma forma todos. Ese error fue mío porque no les dije cómo titular. Entonces tengo que abrir los dos, ¿sí? Y uno ya está corregido y hasta que o sea, tengo buena memoria, pero tampoco es tan así, tan. Eh, y tengo que leer los dos trabajos otra vez. Hasta que digo, no, este no era porque está mal acá, listo. Pero Geraldine, ¿se entiende? Subí de nuevo el que va, el Claro, final. claro. Eliminar el Dale, otro y dale. subí de nuevo el final y me lo compartís nuevamente. ¿Sí? De todos modos, a mí me va Sí, a profesora. quedar el comentario que te hice y yo ya, o sea, lo que se lee rápido es porque está bien. ¿Se entiende? Lo que yo leo rápido es porque está bien, está correcto. Voy derechito, sin ningún bache. Entonces, me voy a dar cuenta. Por ahí no me voy a dar cuenta de quién es tal cosa, no voy a asociar porque no los conozco, no tengo no tengo la presencialidad, no los conozco, pero sí me acuerdo de los trabajos. ¿Se entiende?
Bueno, respecto al video, ¿qué pasó con el video? A ver, ¿cómo trabajaron? Yo les voy a ir preguntando y ustedes vayan habilitando sus micrófonos para contarme, ¿sí? ¿Qué les pareció el video? Ciro. Hola. ¿Qué tal, Ciro? El video, la verdad es que me costó un montón intentar resumirlo todo porque era bastante largo y retener tanta información, tanta nueva como la que ya poseía, me costó bastante resumirlo. Así que tuve que verlo como 3 veces y luego fui escribiendo en un documento, lo fui escribiendo así más o menos lo que yo iba entendiendo, como ya iba parafraseando. Ya lo iba armando ¿cómo es? Al resumen que vos pedías. Yo no pedí resumen, Ciro. Millones y miles No, de pero millones. sí, a ver, si yo acá tengo, esperame un segundo. Vale. Dijo Pues yo que había visto íbamos a hablar en clase, ¿no? No, pero ella había dejado como dos preguntas. Dos preguntas habías dejado. Sí, pero las Sí. preguntas era qué información Claro, conocíamos, sí. dar un ejemplo, explicar y describir, y la otra, cuál era la información nueva que podía ser para nosotros. No había que hacer resumen en ese sentido. Bien. Ah, Pero de bien. todos modos, Ciro, Sí, ya sí, ganaste, contás con ventaja, ¿sí? bien. Porque Sí, pues igual te yo lo cuento que entendí mal entonces. te faltará ver el video unas cuantas veces más. Bueno, está bien. Bueno, pero no me van a negar que no está bueno. Está muy bueno el video, está muy bueno. Sí, Rosa, está bueno. ¿Cómo, Geraldine? Está muy bueno el video, yo también Es lo fui mirando interesante. por partes sería. Por partes, exactamente, exactamente. Decimos, bueno, es corto, pero hay muchísima información, es como la historia de las comunicaciones en un solo video. Tendríamos que leer muchísimo como para poder acceder a toda esa información, y además lo que me parece muy interesante son las diferentes voces, ¿sí? Y cómo se produjo este texto audiovisual. Así que me gusta mucho, después de pasar por todos los temas que pasamos, ¿sí? Necesarios para llegar a este punto, y que si bien nos resulta difícil trabajar con toda la información del video, porque es muy ágil, porque es muy dinámico y porque es mucha información, ya tenemos entrenamiento en ciertos temas que nos permiten abordar la lectura y la observación, el entendimiento de estos nuevos conocimientos, ¿sí? Y fíjense que durante el taller se leyó mucho, sin embargo, de acuerdo a las respuestas que yo leí, hay mucha información desconocida todavía. Así que es un tema que da para muchísimo más. Bien, Ciro, así que tuviste que hacer un trabajito ahí. Bueno. Sí, pero ¿está bien o no, profe? Por vos Pero me pusiste sí, muy bien. lo que Por eso. pasa es que, a ver, yo puedo tener una propuesta de trabajo y sobre la marcha encontrar otra, ¿sí? Entonces, eso es sumamente positivo para cada uno de los estudiantes. ¿Cómo creen que lo trabajo yo al video? De la misma forma que ustedes, ¿sí? Si yo tuviera que, cada vez que lo trabajamos, yo lo tengo que mirar, porque si bien me acuerdo de todo, o sea, siempre hay nuevos descubrimientos, y con las respuestas de cada uno de ustedes, que no fue textual, que no puede ser textual el video, ¿sí? Se enriquece muchísimo más lo que yo capto de esta puesta en escena. Porque hay un trabajo de edición muy, muy rico en el video, ¿sí?
que nos permite a nosotros disparar. Es como que se tiró una piedra al agua y esa piedra generó muchas ondas. Y bueno, ¿yo de dónde me prendo? Porque está circulando todavía esa información, ¿sí? Entonces, es como que si yo no voy a ser tan mala, ¿no? Si yo les llego a pedir, bueno, organicen la información. Chan. Porque puedo pretender que estructuren, a ver, qué hay en la introducción, qué hay en el cierre, qué hay en la conclusión, y ahí se nos complica un poco más. Claudia. A pesar de que somos muy estructurales, ¿sí? A pesar de que el video tiene alguna información más allá, o sea, no es algo que podamos entender tan sencillamente, hay algunas cositas que aparecen en el video, pero que también están en los textos que nos diste para resumir en los últimos días, como por ejemplo lo de pragmático y esas cosas. Eso estaba en los textos que nosotros tuvimos que hacer un resumen, así que alguna de esas cosas quizás no lo conocíamos, pero lo pudimos haber conocido por los resúmenes que hicimos en estos últimos tiempos. Por ahí eso es algo que yo me di cuenta, que quizás dice, otra vez hablamos de la comunicación, emisor, todo, pero todos tienen como un punto diferente y de cierta manera vamos conectando por ahí con eso. El video tenía alguna de esas cosas y yo más que nada he visto eso, he visto que en el video hay algo que en lo textual ya nos habías hecho hacer, nos habías dado para que hagamos el resumen en estos días también. Exacto. Y además, está bueno si cada uno incorporó una técnica, ¿sí?, que yo no solicité, porque de eso se trata aprender. Cómo yo aprendo a estudiar cada una de las materias, haciéndome de las herramientas que creo oportunas para cada tipo de trabajo. Claudia. Y Pedro. Sí, yo aportando un poquito más entre lo que decía Ciro y Alexis, bueno, en mi caso particular también lo miré 2 o 3 veces y me tomé el tiempo de ir secuenciando el video cada 5 minutos y transcribirlo, porque realmente me resultó interesante y darme cuenta, que por ahí no sé si es válido, que en realidad nosotros podríamos decir que conocemos la mayoría de las cosas que el video menciona, las vivimos en el día a día, pero no nos detenemos a pensar en toda la estructura de la comunicación que hay detrás del día a día nuestro. Exactamente. Simplemente las cosas, por mencionarlo, es como que se suceden y queda ahí. Exactamente. Bueno, estructurando, empezando a entender cómo se maneja el emisor desde aquellos comienzos, cómo se viene entendiendo qué función cumple ese emisor y cómo va cambiando el receptor. Y cómo los medios hacen cambiar cada uno de los elementos. Y que hoy ¿sí? Está muy marcado. O sea, si nos ponemos a mirar hoy, o sea, lo que es la televisión, lo que son las redes sociales, todo un juego psicológico muy marcado e induce a todas estas cuestiones. Si ponemos cualquier noticiero hoy, vemos la misma noticia, en el mismo momento, palabras más, palabras menos. Fíjate que vos mencionás una de las ciencias, ¿sí?, desde donde se puede abordar la comunicación, que es la psicología, y en este video faltó, ¿sí?, alguien que específicamente pueda hablarnos desde esa corriente, ¿sí? Pedro, resultaste ser más fanático que yo, cada 5 minutos. Muy bien, muy bien. Bueno. Sí, te digo que, ya, no sé, me gustaría que me hayas visto. Pero me imagino, porque yo hago lo mismo. Miren. A mí me hacen ruido en la cabeza, ¿viste? Miren. Esto vamos a hacer ahora. Escrito así de video. Es que sí, porque también estamos, si nosotros nos ponemos a pensar
que cada programa televisivo que vemos, cada película, cada serie tiene una estructura ya determinada y nosotros nos ponemos a justamente qué es lo que hicimos o qué fue lo que hizo Ciro y qué fue lo que hizo Pedro, de acuerdo a lo que me vienen contando ellos, no sé si alguien más, de construir un texto, ¿sí? Lo desarmo para ver cómo está. Es como cuando somos chicos, que queremos aprender cómo está una cosa hecha, la desarmamos, no la rompemos, la desarmamos para ver cómo encajan cada una de sus partes, cómo funcionan, para qué sirven, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar qué es un texto, un entramado, que tiene una intención, una función, que tiene que es un acto social, ¿sí? Ese texto, y que el acto de escribir y el acto de leer también son actos sociales, entonces está muy bien, porque además quiere decir que ese tema, que de acuerdo a lo que me decís, Pedro, pudiste conectarlo personalmente, porque bueno, yo tomo como referencia, Pedro, que quizás tengamos más o menos la misma edad, y sí, a nuestra edad quizás conocemos muchos de los temas de los que se está hablando en el video, y no va a ser la misma lectura que haga un joven de 20 años, 25, de ciertos temas que se aborden en este video, siempre y cuando desconozca cierta teoría o haya estudiado otra cosa, entonces conoce desde otro lugar, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, después de todo un trayecto de vida, de formación, qué veíamos en la televisión cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cómo se leía, cómo se manejaban en ciertos círculos la información y cómo se maneja ahora, cómo nos llevamos con las tecnologías ahora, cómo me llevo con las tecnologías ahora a los 40 y cómo me llevaba a los 20, qué tecnologías tengo ahora que no tenía antes, igual podía hacer las cosas, o sea, y cómo proyecto yo que voy a resultar un ser de comunicación dentro de 3 años o menos, ¿sí? Con nuevos cambios, que ni siquiera me puedo imaginar quizás. Entonces, sentarme a pensar desde lo básico y a recibir información, ¿sí? Está muy bueno, y vuelvo a repetir que me parece muy interesante esta cantidad de voces que aportan, ¿no?, a un tema tan particular, que es el cómo nos comunicamos, ¿sí? Vieron que todo parte desde esa pregunta, ¿cómo nos comunicamos? Y a mí me encantó yo, después de verlo en muchas oportunidades al video y de trabajarlo de diferentes formas, porque también es un desafío, no sé si ustedes pueden recordar a estas voces bastante autorizadas a hablar sobre la comunicación, porque tienen un trayecto interesante, una formación profesional en el tema indiscutible. ¿Recuerdan qué respondieron? A ver, que voy a mencionar a Vanessa González. Vane, que me encantan tus trabajos. Sí, la verdad que no recuerdo qué había respondido, pero... Cualquiera, sí. no importa quiénes son, porque para nosotros quizás no son personalidades, personajes así relevantes como que vemos todo el tiempo. No sé si hay un lector acá compulsivo de ciertos diarios, porque para leer Le Monde hay que ser un lector asiduo de ese tipo de textos, o sea, son profesores, catedráticos. Lo asocié más que nada desde el punto de vista educativo, digamos. Bien. Porque, bueno, yo hice una carrera en educación y lo que se trabajó también es la parte de psicología, como dijo Pedro, y se toma en cuenta al niño en el nivel inicial, en mi caso, y lo asocié en ese sentido,
pero nosotros no habíamos profundizado tanto en lo que es la historia, en asociar esto de la comunicación con la historia. Así que se habló más de lo que es el lenguaje a partir de lo social, digamos, de la función social que tiene ese lenguaje, y de cómo el niño comienza a comunicarse y de la concepción que se tiene a partir de la política también del niño, digamos, del sujeto que quiere conseguirse. Bien. O sea que la comunicación nos constituye, de acuerdo a lo que decís. Bien. Yo creo que todo hacia la comunicación, porque en realidad un poco como veíamos en los textos anteriores y los trabajos anteriores, lo gestual, lo social, lo cultural, la idiosincrasia de cada uno, las costumbres, el ámbito en el que nos encontramos en el momento de comunicar. Yo lo vi más por la parte del paradigma de Lowell, puede ser que se pronuncie, no sé cómo se pronuncia. Laswell. Lo enfoqué más por ese lado por el hecho de saber qué es lo que se quiere comunicar, cómo se quiere comunicar, a quién se quiere comunicar, qué canales se está usando, cómo se lo va a usar al canal de la comunicación. Todo eso me llevó a la conclusión de la catedrática de la UBA, que me llamó la atención la frasecita que dice que la comunicación es como una avenida ancha de doble mano o de doble carril, teniendo en cuenta el feedback y teniendo en cuenta al emisor y al receptor, que quien emite puede esperar una respuesta o debería recibir una respuesta desde el otro lugar, digamos. Y bueno, eso siempre y cuando lo pensemos también desde la concepción que ella plantea hacia el final de la democratización de la información, bueno, ¿sí? De una idea de justicia a eso iba. Y de concientización. Fíjate, Pedro, no quiero dejar pasar esto porque si no se nos va en el tiempo y es como que queda lejos. Cuando vos comenzaste a hablar, después que habló Vanessa, dijiste, es que todo tiene que ver con la comunicación. Supongamos que te hubieras quedado ahí, en ese enunciado, ¿sí? Todo tiene que ver con la comunicación. Bien, ahora después fuiste desarmando ese todo para llegar a las teorías, para llegar a los enunciados de los catedráticos que hablan en este video, para llegar a todos los temas abordados desde el apunte. O sea, esa es la idea. Poder hacer una generalidad, pero no quedarnos en la generalidad, porque si no, reproducimos, si todo tiene que ver con todo, es una frase armada, es una frase hecha, ¿qué me voy a poner a pensar? ¿Qué me voy a poner a reflexionar? ¿Qué me voy a poner a discutir? Si todo tiene que ver con todo. Bueno, la idea es no quedarme en ese todo tiene que ver con todo. No, lo estoy tomando porque bien, mejor no puede venir Pedro, pero no es una crítica negativa, sino que podemos hacer a partir de las lecturas que tenemos este análisis, ¿sí? Este análisis hoy y quizás dentro de un tiempo puede ampliarse. Fíjense que, no sé si te quedó algo, Pedro, porque yo te corté. No, y bueno, justamente iba a terminar cerrando un poco lo que venía diciendo con el tema de la democratización de la comunicación, que es lo que se intentó a través del informe McBride en su momento, y que bueno, los países del primer mundo obviamente por su capitalismo y por su utilización de los medios para imponer o para dirigir una idea, plantear una idea y sostenerla en el tiempo, lo terminaron rechazando en la UNESCO, pues se terminaron siendo los principales países, después se lo rechaza, después vuelven a la UNESCO, pero tienen que dar marcha atrás con toda esta idea de democratización que planteaba el informe McBride.
Y Ujú. se me fue la idea, me estoy poniendo viejo. eh, no, y cómo es, y hablando un poco eso de la democratización, yo creo que al final del video plantea un poco la idea, eh, también uno de los catedráticos diciendo que la comunicación, digamos, debería ser menos discriminadora, donde ya empieza a hablar justamente de las clases sociales y otras cosas más. Y para eso, para que no sea así, ¿qué necesitamos? Y yo creo que necesitamos un poco de comunicación, porque lo que está faltando es, se está viviendo como en una virtualidad, se está perdiendo para mí la forma en cuanto a la calidad y el cómo se está comunicando. ¿Y cómo obtenemos calidad? Con educación básicamente y en nuestros actos y siendo conscientes de lo que queremos o pretendemos y justamente siendo democráticos. Y esa educación, ¿cómo la pensamos o cómo debiéramos pensarla hoy? Hoy que, tengo miedo de decir lo que voy a decir, hoy que la escuela, que supuestamente es el sitio de la educación, hoy que la escuela se nos está desdibujando mucho la escuela, hoy que los docentes tenemos que, no sé, ser un poco más magos que docentes, ¿sí? Hoy que se nos pierden las teorías, es como que agarramos arena seca y se nos cae todo, porque no sabemos cómo construir, cómo, en donde los medios de comunicación, bueno, yo lo iba a dejar hacia el final de la charla, pero con esto que pasó la semana pasada, ¿sí? Espera que lo tengo acá en mis apuntes acá ensamblados y no sé dónde está. Pero esta democratización de la información, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy que decimos, bueno, pero esta semana hay clases, esta semana no hay clases, esta semana calificamos, esta semana no mandamos actividades, o sea, que Bueno, yo creo que ahí hay la mucho ruido, comunicación, sí, digamos. sabemos lo que es la comunicación, sabemos que todo es comunicación, pero los medios de comunicación, en pos de esta no democratización de la información, avasallan nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras aptitudes para poder, o sea, ¿cómo podemos ser más reflexivos? ¿En qué espacios? ¿Quién genera los espacios? ¿Quién domina la información? ¿Quién domina ahora la información? ¿Qué está pasando con la información? ¿Sabemos, suponemos? Aparte ¿Tenemos derecho también, a decir lo que pensamos? ¿Dónde lo decimos? ¿Quién nos escucha? Porque hasta ahora son todas circulares de las circulares de Yo, las circulares y nos estamos perdiendo o sea, lo que pasa, Claudia, que para mí también dejamos de participar. La no participación y la aceptación solamente de las cosas hacen que justamente el dominador crezca día a día y uno se vaya acostumbrando o dejando pasar y se termina convirtiendo, a mi entender, en un dependiente ignorante, digamos, porque presupone que lo que dice Juan está bárbaro y es lo único que vale. Y deja de mirar o de escuchar o de interpretar lo que hay uno de los catedráticos que, si no recuerdo mal, es, a ver, Carlos Gaveta, que dice participación. ¿Qué es la participación? O sea, nosotros también tenemos que reformularnos muchas cuestiones en cuanto a lo comunicativo, la comunicación como ciencia, como práctica, como derecho, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no,
Éter lo decía, la mujer que aparece al comienzo, éter, ¿qué es? ¿Mandar una foto? ¿Publicar una foto? ¿Decir que fui a una marcha? ¿Sí? Decir que sacar una foto de este panel y decir que estoy dando clases, ¿eso es participación? ¿O estar en las decisiones? ¿Sí? Y también se hablaba ahí de que los medios de comunicación producen entretenimiento, control y concentración, hay horizontalidad, ¿sí? Y la teoría de la agenda. Mariana también, Mariana Moyano decía en una oportunidad que todo eso deviene en esta desigualdad social, ¿sí? Vanessa, querías decir algo, perdón, Sí, Pedro, habías abierto. sobre Si todo alguien más porque quiere hablar también. en esta comunicación, digamos, entre comillas, ahora, porque con los alumnos en todos los niveles se está perdiendo el vínculo con esto de que estamos detrás de una computadora. Y si hablamos de participación, yo pienso que los docentes somos el último eslabón. Tenemos un voto mínimo quizás, porque estamos allá abajo y los que deciden están allá arriba. Y el tema de la direccionalidad, que bueno, que se ve en los medios de comunicación que te dicen qué hacer y qué no hacer, a nosotros... Y qué pensar, porque más allá del hacer, a nosotros en el nos hacer están... hay por ahí pero en el pensar... Nos están limitando, digamos, la cercanía con el alumno hacia el pensamiento crítico. Y con todas las personas, porque los chicos son canales de información para sus familias también. Exactamente. Bien. Y también otra cosa que yo lo asocié así con la actualidad, digamos, que viene allá de la década del 60, creo que era en el 66 que se instaló la teoría o el concepto de aldea global. Yo pienso que es un poco lo que se está dando hoy más allá de la internet, es como está funcionando todo lo que es las redes sociales. Digamos. Por eso el video tiene mucha tela para cortar, hay mucho para reflexionar, hay mucho para rever, hay muchos conceptos para volver a asimilar, que por ahí los tenemos incorporados pero no asimilados. Exactamente. Me recuerdo otra frase por ahí de esa idea global que decía algo así como que el medio es el mensaje. Y bueno, ¿qué significa que el medio es el mensaje? O sea, yo me cuestiono y me digo, a ver, ¿qué es el medio y qué es el mensaje en el medio? Y a su vez que este material es un recorte de más material, ¿sí? Porque encontramos acá puntas del ovillo para seguir armando el tejido, ¿sí? Yo tengo anotado acá, de acuerdo a la pregunta inicial, cómo nos comunicamos, ¿sí? Y uno de los participantes dice bastante mal. Nos comunicamos bastante mal, para pensar. Otro dice, nos comunicamos como podemos, ¿sí? Nos comunicamos de una diversidad de maneras. Y a veces pensamos que nos comunicamos de una sola, ¿sí? Bueno, y aparecen mencionadas las diferentes teorías, así rápidamente como un pantallazo general desde los años 20 en adelante, ¿sí? Y ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Qué teoría están usando los medios de comunicación? Para mí la de la agenda, la del séptimo.
Nos dicen sobre qué pensar. Nos dicen sobre qué pensar exactamente, ¿Y qué nos dicen o entonces? nos ¿Qué nos muestran, están diciendo? Yo, nos sacan de haciendo, digamos, otras cosas yo que te escucho muy, muy bajito, muy lejos, Pedro. bueno, ahora, Igual, y con ruido, hay ruido en la comunicación. no, ya ahí me descolocaron entonces, ya no sé más qué Ajá, hacer. Ahora, mejoró. me está haciendo ruido acá como que se conecta y se desconecta el mouse, me parece que lo muevo y me hace un... ¿Querés acomodarte? Y mientras Juan Dale, Cabrera no hay problema, no abrió hay su problema. micrófono, ¿querés decir algo, Juan? Sí, yo quería hablar sobre del tema que estamos, de lo que preguntó sobre cuál es la línea actual, digamos, pero yo en realidad creo que en cuestiones de comunicación más democrática, ahora es cuestión más de que si nosotros acatamos el mensaje es más por comodidad, digamos, que por el hecho de que la información no esté, porque gracias al Internet actualmente te podés informar sobre todo, digamos. Yo había leído una frase, recuerdo que, por ejemplo, que decía que gracias al Internet desvinculó la información del Estado o de los grandes grupos dominantes, por así decirlo. Ujú. No sé Sí, si me explico. sí, Juan, sí. Ahora a lo que yo voy es dentro o sea, qué porcentaje de la población o de lectores tienen la capacidad o las herramientas para poder hacer una búsqueda, ¿sí? Solos. Porque todos deberíamos tener la oportunidad de hacer nuestras propias búsquedas, ¿sí? Todos deberíamos tener la posibilidad de leer y de observar distintos enfoques. Como dice Pedro, ponemos el televisor, prendemos el televisor, ponemos este canal, este otro, y es la misma noticia, con las mismas fotos, con la misma, o sea, con el mismo, ya ni siquiera que hay información, es todo un análisis de una información que queda tapada porque no tenemos el hecho preciso. ¿Se entiende lo que Claro, digo? pero ese es el punto. Justamente Entonces ese es el hay, punto. Que, por ejemplo, disculpa. Justamente para mí ese es el punto, porque teniendo, por ejemplo, ahora un celular, o sea, hasta el celular más barato, común y tiene acceso a internet, tiene acceso fuera de las redes sociales, digamos, vos podés buscar información. Es cuestión, yo sé que no todo es pasidad ni en los recursos, por así decirlo, para hacer una buena búsqueda de información en sí. Pero yo pero creo que ya hay cierta cantidad de la población que no lo hace por cuestiones de formarse con lo coso. Hay que, personalmente, como apagar un poco más la televisión y manejarte más creo yo, que en lo claro, informal, Juan, por decirlo. en esto yo, que acaba de decir Vanessa, ¿sí? En la formación de un sujeto crítico, ¿sí? Y eso no lo vamos a lograr teniendo 1, 10, 20 celulares, ni televisores, ni radios. perdón, Lo vamos a Claudia, lograr desde una práctica comunicativa, socialmente y políticamente justa. ¿Se entiende lo que digo? sí, No sé cuál es la receta, no lo sé, no lo sé, pero no sé, la base puede estar en la familia, en la escuela, en un aula, en la escucha, en aprender a hablar, en aprender a escuchar. A eso voy, no al recurso material, porque recursos materiales nos sobran quizás, ¿sí? No a todos, pero Claudia, voy a lo otro, a lo que tenemos que construir, vaya a saber con qué, ¿sí? Desde lo adverso,
para poder llegar a una idea que, como toda idea, no es visible y que me lleva a mí a tomar decisiones sociales, decisiones personales, decisiones académicas, decisiones familiares. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es más profunda la cuestión. No estamos analizando acá a ver quién le robó el informe a quién. ¿Quién le robó la información a quién? La anécdota del informe McBride que se tuvo que bajar, decir y desdecir, y es como lo que políticamente iba a pasar, ¿sí? Pero bueno, nos queda con que hubo un informe con el que pasó lo que pasó, entonces podemos seguir investigando sobre eso, y quizás algunos a partir de esa situación se empiezan a dar cuenta de que, hay una cortina sobre, se está tirando la basura debajo de la alfombra. Bueno, a ver, ¿qué decía el informe? ¿Por qué desapareció el informe? ¿Quiénes eran las personas que? Hay imágenes, ¿sí? Muy íconos que aparecen en el video y de los que no se habla, ¿sí? No sé si ustedes se dieron cuenta, marcas, apellidos, Sí, bueno, firmas. con respecto al informe, se lo muestra al presidente de Estados Unidos, justamente, en esa parte, que bueno, fue uno de los países que se retiraron y dijeron, bueno, nos retiramos de la UNESCO y planteamos nuestra propia metodología de la comunicación. No tenemos por qué Claro. aceptar lo de ustedes. Y bueno, como sabemos, el poder político, económico, llevan a otras cosas, y después la integración nuevamente en la UNESCO sugerían o sea, sí, se integraban de nuevo, pero cambiemos esto, muchachos, porque si no, no va en contra de Ya mis se políticas. puso en evidencia, ya se Claro. puso en evidencia, o sea, Claro. de ahora en más, si eso históricamente ya existió, ya se conoció, nosotros, imagínense, nosotros conocemos ese episodio, y la gente que no, o sea, pongámonos a pensarlo más en otras generaciones anteriores a las nuestras, ¿sí? A mí me sale espuma por las orejas, por la boca, por los ojos, cuando mi mamá me dice, ay, no, pero tal medio dijo tal cosa. Y a eso voy, Juan, Bueno, cuando digo, con qué herramientas, con qué materiales yo voy a trabajar eso. Porque es fácil trabajar desde para abajo, pero ¿cómo hago para toda una generación que ya que es verdad, es la comodidad, pero por más que yo le dé celular, notebook, conectividad, se queda en donde mejor está, porque no, ¿cómo le voy a decir que Estados Unidos maneja el mundo? Si nosotros tenemos nuestro presidente. ¿Se entiende? Así Sí. exagerada soy. A eso voy. Yo creo que con En que sí, educación y criterio, tenemos que ser conscientes de que el secreto quizás está en las búsquedas y en poder analizar esas búsquedas, ¿sí? Y no cerrarme con esas búsquedas, que pueden ir variando porque les puedo dar más condimentos cada vez. No, y aparte, Claudia, yo creo que todo hace al crecimiento personal, que uno vaya evolucionando y que en un momento piense una cosa determinada sobre un tema determinado y después cambie su visión o su opinión, no quiere decir que esté fallando o que esté equivocado, simplemente es otra perspectiva. Es otra perspectiva porque, a ver, qué sé yo creo que hoy ante un hecho común, digamos, o una decisión que tenga que tomar, hoy tengo 10 veces más herramientas que hace 15 años atrás, entonces la solución va a llegar por otro lado, o más rápida, o más certera, y la circunstancia fue la misma.
Entonces, respondiendo un poco a lo que comentaba Juan, yo creo que el criterio, como decías vos, y la educación, más allá de las multiplataformas de información que tenemos hoy, los medios se siguen manejando por los 4 únicos que hay en el país, o los 3 o 4 que hay que manejan entre el 80 y el 90% de la información. Porque si entramos a desglosar cómo están compuestos los medios de comunicaciones, entramos a ver que todo termina... Son todos parientes. Sí, terminan todos en el mismo lugar. Juan habla de Internet. Hoy yo digo, Internet Argentina, ¿quién se asoció? Fivertel, que es de Telecom, dueño de los satélites de medio de comunicación de la Argentina, con el grupo Clarín. O sea, ¿en dónde termina la información? ¿En dónde termina la búsqueda que yo quiero? Siempre me van a poner toda su información primero, apelándome a que sí, yo después puedo buscar por mis propios medios otro tipo de comunicación sobre el mismo tema o demás. Pero si yo circunscribo el medio por el cual me estoy manejando, y termino siempre en lo mismo, o terminamos siempre en lo mismo, digamos. No por nada Estados Unidos selecciona, cuando hay catástrofe o qué sé yo, por ley selecciona las imágenes que se pueden mostrar y lo que se puede no mostrar, o decir o no decir sobre un tema, o no. Entonces ya nos están sesgando la posibilidad de... Podemos llegar a enterarnos, y porque alguien filmó, justo pasaba, filmó qué sé yo, de algo más, y bueno, ahí está nuestra capacidad de discernir o de seguir investigando para llegar a un buen criterio o a obtener una buena recepción de eso que se quiere comunicar, digamos, de la democratización de la comunicación. O sea, creo que cada uno democratizaría la comunicación desde ese lugar o desde ese aspecto.